Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos a través de estos sistemas virtuales de comunicación que el Señor nos permite pues tener. Le damos gracias a Él por permitirnos entrar hasta su hogar, hasta la comodidad de su cuarto, del auto o del lugar que usted ha escogido en esta oportunidad para estar junto con nosotros y aprender más de la palabra del Señor. En esta oportunidad estamos listos ya con el pastor José Pablo para llevarles una nueva enseñanza sobre la palabra del Señor. Y el tema de hoy es hermoso, es muy interesante. Vamos a hablar sobre el tema llamados y escogidos. Así que prepárese con su Biblia, prepárese con su lápiz, con su cuaderno de notas. Para todos aquellos que les gusta apuntar, pues prepárese para que empecemos y aprendamos en esta tarde, empecemos y podamos aprender más y más de la palabra del Señor. Como siempre, no nos podemos presentar delante del Todopoderoso sin pedirle la guianza en todo lo que vamos a hacer. Así que, pastor José Pablo, ¿qué le parece entonces si oramos? Oramos, ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir llevando la palabra, la enseñanza. Oramos para que tu Espíritu Santo esté en todo lugar donde tus hijos, tus hijas están recibiendo esta palabra, Señor, y te pedimos que produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que ellos, Señor, la atesoren en su corazón, la pongan por obra, y declaramos desde ya que el malo, que nuestro adversario no puede tocar esta semilla, sino que veremos el fruto al 100%. Te bendecimos y te damos la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué tremendo. ¿Qué le parece entonces ahora si vamos y exaltamos, adoramos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo? Acompáñanos y adorémosle. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor,
en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Gracias le damos al Padre. Qué hermoso es alabarle, qué hermoso es adorarle, qué hermoso es exaltar a nuestro Señor. Así que, hermanos, entonces vamos a proceder a introducirnos en este tema precioso que es llamados y escogidos. Pastor, entonces, ¿cómo vamos a entrar en este tema? ¿Qué texto bíblico tenemos? Tenemos que ir a la palabra, a la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y el verso 9. Dice así: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermoso. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver este texto con ser llamados y escogidos? Lo primero que tenemos que traerle a memoria es que todos los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo tenemos un llamado. Todos los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido llamados a ser parte del cuerpo. Hemos sido llamados con una misión. Hemos sido llamados a ser anunciadores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerde, el tema es llamados y escogidos. El mismo Señor nos dijo que iban a haber muchos llamados y pocos escogidos. No vamos a entrar en el tema de los muchos llamados, quiénes son llamados. Le dijimos que todo el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador es llamado a salvación, es llamado a ser parte de la iglesia, es llamado a ser parte del cuerpo, pero dice, pero pocos serán escogidos. Entonces, ¿qué tiene que ver el que es llamado y el que es escogido? Hay una gran diferencia de responsabilidades principalmente. Entonces, dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. Y usted se pone a pensar, ¿qué cosas son las que el ojo nunca ha visto? ¿Qué cosas son las que oído nunca ha escuchado? ¿Qué cosas son las que el corazón nunca ha tenido la perceptividad para escuchar esas cosas? Entonces, vamos, o para sentir, mejor dicho. Ahora bien, mi hermano, hay una cosa clara que dice que estas cosas son las que Dios ha preparado. Para los que le aman. Cosas que nadie ha visto, cosas que nadie ha escuchado, cosas que nadie ha podido percibir en el espíritu. Dice la palabra que son las cosas que Dios tiene. Ahora, pastor, para ser escogido de Dios, ¿verdad? Y poder ser perceptivo a estas cosas, ¿qué es lo que Dios quiere? Una de las cosas, pastor, es que el escogido toma la determinación de atender a la visión que Dios le da al hombre, porque no puede haber un escogido si no es por causa de una visión. Exacto, y esto es necesario que usted lo entienda. En otras clases hemos hablado de la visión. Hemos definido visión y hemos dicho que hay mucha gente que se convierten como en personas que están viendo la visión, que admiran la visión, que les gusta la visión, pero no toman la determinación de buscarla, de entenderla, de atesorarla. Entonces,
cuando estamos hablando de que una persona es escogido, es porque este escogido ha tomado la determinación Así es. de ir a cumplir con la visión que Dios le ha dado. Así Pónganos un ejemplo, pastor. Un ejemplo muy claro, pastor, lo vemos con Moisés. Un hombre que cuando está pastoreando las ovejas de su suegro, Dios se le aparece en una zarza y Moisés dice, ¿qué es esta visión que veo? Era muy normal ver una zarza ardiendo, pero esta zarza tenía algo particular, no se consumía y Moisés dijo, subiré. O sea, toma la determinación y va a ver qué visión es esa. Y toma también la determinación de cumplir con esa visión. Entonces, ya usted puede entender que los escogidos toman determinaciones, toman responsabilidades, no solamente se quedan observadores, no solamente son oidores de una visión, ¿verdad? Sino que se determinan Así es. a ir a ver. Accionan. Ahora accionan. Entonces, pastor, en Hebreos el Señor nos da el ejemplo de Moisés y aquí podemos entrar en el tema, Así es. ¿verdad? Porque nosotros vamos a dar ciertas características, ¿verdad? Que un escogido puede tener y debe tener. ¿Qué es esto, pastor? Hablamos de Hebreos capítulo 11, el verso 24 al verso 27. Dice la Escritura, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Increíble. Entonces, hay que tomar determinación, pero la determinación es el primer paso. Así es, pastor. Voy a ir a ver. Voy a ir a ver. ¿Por qué? Porque solamente si tú tienes un llamado de Dios, puedes tomar determinaciones Así es. para ser un escogido de Dios. Entonces, Moisés dice, voy a subir. Voy a subir. Entonces, ¿qué es lo que sucede, pastor, cuando una mujer se determina y quiere y va y abraza la visión? ¿Verdad? Porque el llegar y abrazar la visión, tener la visión, ¿qué es lo que Dios pide a un hombre, a una mujer que está dispuesto a determinarse, a subir, a vencer los obstáculos y llegar y abrazar la visión? Hablamos, pastor, de 4 características muy importantes, porque sin estas características es imposible. Y la número 1 es la renuncia. Y cuando hablamos de renunciar, pastor, debemos de entender algo. Ajá. Dios, cuando va a llevar a un hombre a una conquista, a una mujer, cuando Dios va a hacer algo con un hombre, con una mujer, lo primero que le pide es la renuncia. Y renuncia significa dejar de forma voluntaria una cosa que se posee o a la cual se tiene derecho. Entonces, es interesante porque el hombre, para entrar en esta etapa, Así es. entrar en ser escogido, no solamente llamado, sino escogido, tiene que renunciar Así es. a todo lo que posee, A todo lo que posee. a todo su conocimiento. Así es. Y renunciar es dejar Voluntariamente. voluntariamente todo aquello que legalmente le pertenece. Le pertenece. Moisés, dice la Escritura, que él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces, suena fácil, pero usted tiene que entender que Moisés estaba en la posición que todos anhelamos estar en la vida. Moisés vivía en el palacio, Moisés tenía todo lo que un muchacho, un niño, un joven, un adulto podría anhelar en la vida. Moisés lo tenía. Había sido criado desde los 3 meses en el palacio, había sido educado, había sido formado, era un guerrero, fue el general del ejército de Egipto y ahora era heredero al trono. Yo no sé si usted puede entender lo que significa renunciar
a algo que tiene derecho, algo que es suyo legalmente, renunciar es dejarlo todo. Dejarlo todo. Y Moisés tuvo que renunciar, a ser príncipe de Egipto, a pesar de todos los privilegios que tenía, y es ahí donde Moisés se define, pastor. Así es. Él había creído, él había recibido la visión y estaba dispuesto a dejarlo todo para que la voluntad perfecta de Dios se realizara en su vida. Ahora, tiene que entender lo que leímos en Corintios, ¿verdad? Así es. Porque en Corintios dice que cuando el hombre se le abren los ojos, va a haber cosas que ojo no vio, oído nunca oyó, ni han subido a corazón de hombre. Díganos qué cosas podrían ser en Moisés. ¿Qué pasa si Moisés se queda en el palacio con toda su servidumbre, con todos los deleites? Pues él tenía derecho. Así es, tenía derecho. Él no tenía que renunciar. Pero cuando Dios da una visión, entonces, cuando Dios te escoge para hacer algo, ¿habrá algo que pueda detener a Dios? No. Nada. Ahora, el hombre puede haber dicho que no, el hombre puede decir que no. Pero no es el tema. Vamos a hacer otro tema cuando dice las consecuencias de cuando un hombre rehúsa a ser llamado y escogido de Dios. Ese va a ser otro tema. Así es. Pero díganos qué cosas Moisés vio, porque podemos pensar, hermanos, que cuando decimos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, podemos pensar que son cosas espirituales solamente, pastor. Así es. Pero la Biblia no está diciendo esto. No. La Biblia dice que cuando usted renuncia voluntariamente a lo que por ley le pertenece para hacer la voluntad de Dios, va a haber cosas que no han subido al corazón, que ojo nunca ha visto. ¿Qué cosa, pastor? Y es importante, pastor, porque si Moisés no rehúsa todos sus derechos y sus privilegios que le correspondía, primero, la visión de Dios no se cumple. Wow. El pueblo, él había sido escogido para libertar a un pueblo y ese pueblo seguiría cautivo y posiblemente iba a sufrir mucho más. Pero cuando él renuncia, es decir, se despoja de todo su conocimiento humano, se despoja de toda la sabiduría, de todas las estrategias, la experiencia que había aprendido en los años, él hace algo y esa determinación lo lleva a que sus ojos espirituales, pastor, sean abiertos, porque Moisés, ese hombre natural, ese hombre común que estaba en Egipto, nunca se imaginó que yendo en camino a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido, iba a ver en ese desierto cómo el maná descendía del cielo, cómo agua iba a manar con tan solo darle la orden a una roca, pastor. Y no se diga de esa columna de nube que seguía todo el pueblo y los cuidaba para que el sol no los quemara, esa columna de fuego por las noches para que el frío en ese desierto no les hiciese daño, las bestias, los animales no los tocaran. ¿Y qué podemos decir, pastor? De que Moisés nunca se imaginó, el pueblo mismo, cuando están frente al mar, ¿verdad? Al mar rojo y está cerrado y los egipcios vienen detrás y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y Dios le dice, usa la vara, y al usar la vara, el mar se abrió para que todo un pueblo numeroso con todo su ganado cruzara. Nunca se imaginó Moisés verlo. Así es. Y no solamente es un evento espiritual, sino que fue un evento que Moisés no se imaginó que él iba a ver eso. Así es. El pueblo de Israel jamás había visto que un mar se abriera y ellos pasaran en seco. Entonces, mire cuántas cosas hemos traído que ningún ojo lo había visto. Pero cuando un hombre renuncia a su condición, a su trabajo, para hacer la voluntad de Dios, cosas poderosas ocurren. Y esas cosas están ahí en Corintios donde leímos. Así es. El hombre y la mujer van a empezar a ver cosas que nunca han visto. Van a empezar a ver la manifestación de Dios. Así es. Van a empezar a ver el poder de Dios en acción. Van a poder escuchar el viento recio. Así es. Van a poder, hermanos, van a poder compungirse cuando en la presencia de Dios se manifestaba, el corazón les latía, cosas que nunca habían ellos podido percibir
Ahora, por causa de un hombre Así es. que había renunciado a su condición condición. de príncipe y de heredero del reino. No estamos hablando que de alguien que dejó un trabajito. No. No estamos hablando de alguien que renunció, ¿verdad?, a unas vacaciones, que renunció a una posición en el trabajo. No, no, no. Estamos hablando de un príncipe, de un heredero al trono de Egipto. Y lo dejó. Y claro, Dios pide, y Dios te está diciendo este día, te está diciendo que si Dios, que si Él te llamó, si tú eres un ministro, tú eres un líder, Dios te está diciendo que es tiempo que tome la determinación y renuncies a todo aquello que estorba y vayas y cumplas con el propósito de Dios en tu vida. Ya deja de estar poniendo excusas. Moisés puso excusas, pero Dios gana. Pero también estábamos hablando, hermanos, en otras ocasiones, sobre otro gran personaje, Nehemías. A mí me gusta este personaje porque Nehemías es como nuestro reflejo en muchas cosas. Nehemías era la mano derecha del rey, ¿verdad? Nehemías era el hombre de confianza del rey. El hombre vivía en el palacio. El hombre tenía todas las cosas que cualquier ser humano le gustaría tener. O sea, estar al lado del rey era el privilegio más alto que un ser humano podía tener antes. Ya no tenemos que hablar de cómo vivía, de las comodidades, de los privilegios, porque eso ya se entiende. Pero sucedió algo, pastor. Así es. Nehemías, estando en el palacio, de pronto, dice la Escritura, en Nehemías capítulo 1, vinieron unos familiares y hermanos que vinieron a visitarlo desde Jerusalén, que estaba bastante lejos, quizás unos 90 kilómetros, y vinieron a visitarlo, y Nehemías le preguntó a sus hermanos, a sus familiares, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo están los amigos? Y sus familiares le dijeron, la ciudad está en ruinas, las murallas quemadas y caídas, y nuestros hermanos están en angustia. Están pasando por un momento tan difícil, porque al no tener una muralla, pues todo el que pasa nos asaltan, nos faltan al respeto, nos extorsionan. Estamos viviendo un tiempo terrible. Y interesante. Así es. Porque Nehemías podía haber hecho lo que muchos cristianitos hacen en este tiempo. ¿Cómo está la familia allá en Guatemala? Y está pasando por dificultad. Dígale que vamos a orar. ¿Cómo está la familia allá en Ecuador? ¿Cómo está la familia allá en Perú? ¿Cómo está la familia allá en Honduras? Están pasando por unas dificultades terribles, fíjese. Pues dígale que vamos a orar, que no se preocupen. Entonces, es fácil. Es fácil hacer eso. Pero mire lo que hizo Nehemías. Cuando le dijeron que su ciudad, su gente, sus hermanos, sus paisanos, la muralla estaba tirada en el piso, quemada, el hombre se puso a llorar, el hombre se compungió, el hombre se metió en ayuno, se quebrantó delante del Señor y tomó una determinación. Así es, pastor. Él no se quedó en la comodidad, no se quedó diciendo, bueno, Dios los va a ayudar, Dios es bueno y va a orar. No, no, no. Todo lo contrario, usted mencionó la determinación de levantarse y decir, yo voy a hacer algo, porque yo sé que para esto el Señor me está escogiendo. Qué tremendo, pastor. Así es. Cuando determinamos y entendemos que llegó el tiempo. Así es. Nehemías entendió que todo lo que Dios había hecho con él, de niño, de joven, de prepararlo para estar en el palacio, de tener esa vida y esas relaciones con el rey, era para que en ese justo tiempo él fuera a cumplir con el llamado, porque Dios lo había escogido para algo grande. Y Nehemías va y renuncia. Así es.
renuncia a su posición, renuncia a sus privilegios, y dada la amistad y la confianza que tenía con el rey le ayudó. Así es. Le proveyó, ¿verdad?, elementos para que él fuera a restaurar la muralla en Jerusalén. No se quedó allí, no se quedó solamente en el área de la tristeza, no se quedó solamente en el área del ayuno, no se quedó en el área de la oración, sino que se determinó y dijo, para esto he nacido. Este es el tiempo para el cual Dios me formó. Así es. Y fiel al llamado de Dios fue y renunció. Hay que renunciar. Hay que renunciar. Sin renuncia es imposible. Por eso es que usted mencionaba que hay muchos que ven la visión, pero solamente se quedan como espectadores, viendo lo que pudo ser, lo que pudo haber hecho. Mas, sin embargo, el que toma la determinación, pastor, es el que cambia la historia, como lo ha hecho Moisés, como lo está haciendo Nehemías. ¿Y Abraham qué le parece? Abraham. Abraham es otro gran personaje que Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? Así es. No era solamente determinarse, sino que había que renunciar. Así es. Cuando usted renuncia, usted acciona. Así es. Porque la renuncia es la acción de decir, tengo el derecho a quedarme en esta casa, en mi casa, tengo derecho a quedarme en este país, tengo derecho a quedarme en esta empresa porque es mía, pero voy a tomar la determinación de moverme, a hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Sabe cuál es el problema que yo veo, pastor, con los hermanos? Es que ellos creen que Dios les permitió venirse de sus países a este país a cumplir sus sueños. ¿Qué le parece? No, nada de eso. Todo lo contrario. Dios permite que esa motivación nos haga accionar, porque si no, no acciona. Y si no acciona, estuviera perdido, estaría muerto, estaría a saber dónde. Pero debido a eso, Dios permite, pero no es para hacer su voluntad, como usted lo dice, pastor, y debemos de entender esto. Si ya estamos en el camino del Señor, si ya lo hemos aceptado, le hemos entregado nuestra vida, ya no es para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me está llamando. Eso es un principio que todos ustedes, hermanos y hermanas que nos están escuchando, que nos están viendo, tienen que tener en su mente y en su corazón. Si usted está en su país de origen, en esa ciudad o en esa aldea o en ese pueblo donde Dios te tiene, ahí, estás ahí porque Dios te necesita allí. Así es. Dios quiere que tú hagas algo para Él, en ese campo, en esa ciudad, en esa aldea. Ahí es donde Dios tiene un propósito. Él te llamó y Él quiere escogerte, pero para ser escogido tienes que tomar determinaciones. Así es. Y a todos aquellos que Dios nos ha sacado de nuestros países, nos ha llevado a otros lugares, a otras naciones, a estados diferentes, no es para cumplir los sueños, como vienen algunos hermanos y me dicen, pastor, yo voy a dejar la iglesia, yo voy a dejar de servir porque no estoy cumpliendo mis sueños. Ay, imagínese usted, hermano. Póngase a pensar qué es lo que me viene a la mente y al corazón. Me vienen a decir que van a renunciar de servirle al Señor porque no están cumpliendo sus sueños. Mire qué mentira satánica, mire qué demonio más desgraciado que viene a decirle a un hombre que Dios lo trae de Latinoamérica para salvarlo aquí y está en la iglesia y está sirviendo a Dios. Ha empezado el proceso de servicio y el diablo le hace creer que no va a cumplir sus sueños. Hermanos, creer que Dios te sacó de donde te sacó para venir a este país, a Estados Unidos, a cumplir tus sueños, eso no es eso es raro. O sea, eso no es entender todo el panorama, el universo de Dios. Dios te trajo aquí, primero para que lo conocieras, segundo para que le sirvieras y tercero para que cumplas con la visión que Él ha puesto en ti o en el lugar donde Él te ha puesto. Tu éxito y tu bendición están en cumplir con la visión que Dios ha puesto en tu vida o en el de
tu iglesia, tu ministerio. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que la renuncia, como lo hizo Moisés, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Abraham y otros, el mismo apóstol Pablo. Oh, hermanos, es necesario, porque en la medida que usted entienda este principio, su vida, su futuro y su eternidad van a cambiar. ¿Cuál es el siguiente aspecto que tenemos que considerar, pastor, para ser un llamado y un escogido de Dios? El segundo aspecto para ser un escogido es pagar el precio. Si nosotros queremos ser, si tú quieres ser un buen líder, un ministro exitoso, debes pagar el precio. Eso es parte del proceso, del caminar, porque cuando tú renuncias a tu trabajo, tú renuncias a tu posición, tú renuncias a tus herencias, tú renuncias, vas a pagar un precio. Así es. Vas a pagar un precio. ¿Por qué? Porque este es el proceso. Tú puedes decir, pero ¿por qué yo tengo que renunciar a mi trabajo? Porque tu trabajo estorba para que Dios pueda cumplir su misión en tu vida. ¿Por qué tienes que renunciar a tu empresa? Porque estorba. Pon a otro administrador y tú dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, hay que pagar un precio. Porque Moisés pagó un precio. Pagó un alto precio. ¿Verdad? Cuando él sale de Egipto, sale huyendo al desierto. Así es. ¿Verdad? Cuando Abraham sale de su casa y de su familia, sale al desierto. ¿Verdad? Cuando Nehemías salió de la comodidad, de allá del palacio, tuvo que irse al desierto porque, ¿verdad? Rodeado de maleantes, habían unos 3 bandidos allá que lo querían matar. Entonces, quiero decirle que hay un precio que pagar en el área natural, pero en el área espiritual también, pastor. Así es. Díganos, ¿qué precio tiene que pagar un hombre que quiere cumplir con la visión y la misión de Dios? Como usted dice, en el área espiritual, pastor, significa que ya este hombre, esta mujer ya no se pueden conformar solamente a orar en la iglesia o a pedir que estén orando por ellos, a leer la Biblia cuando puede, cuando se acuerda, ¿verdad? Ayunar solo cuando lo convocan o cuando dice, bueno, creo que tengo que ayunar. No. El que está determinado a pagar el precio es aquel que sabe que su vida depende de la palabra, de la comunión íntima con el Señor. Y no se conforma, no se queda ahí orando un poquito, pidiendo. No. Busca, paga el precio, hace algo que alguien natural no va a hacer. Estamos hablando, mis hermanos, no de hombres y mujeres amateur, no, que están en las ligas bajas, no estamos hablando de grandes ligas. Así es. Por ejemplo, Moisés fue llamado y se fue y ayunó unos días, 40 días de ayuno. Entonces, ya cuando estamos hablando de pagar un precio espiritualmente, usted tiene que entender que cuando usted toma la determinación de renunciar, va a pagar un precio. Así es, pastor. ¿Verdad? Y ese precio, estamos hablando de meterse de lleno con la palabra de Dios, a escudriñar, no a leer de vez en cuando, a escudriñar la escritura todos los días, a orar de verdad, con ganas o sin ganas, vamos a orar, vamos a interceder. Y cuando hablamos de ayunar, estamos hablando de meterse en ayuno total, no como algunos ahí andan diciendo que voy a ayunar con frutas, que voy a ayunar con verduras. No, si mi abuelita ahora sí también puede ayunar. El ayuno es sin alimentos, solo con agua. Y deje de estar oyendo a todos esos bárbaros que andan haciendo interpretaciones que no tienen nada que ver con el ayuno. Ayuno literalmente quiere decir sin alimento. Así es. Entonces, meternos en este nivel de saber, de sentir, de determinar que somos escogidos es porque vamos a las grandes ligas. Así es, ¿verdad? Cuando usted era niño, pues hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño. Ahora que Dios te llamó, ahora tienes que madurar y tienes que saber que vas a correr con los que corren a caballo. Que cuando dicen a orar, vamos a orar. Cuando dicen ayunar, vamos a ayunar.
cuando dicen vamos a meternos en un curso bíblico, una lectura bíblica, vamos a estudiar la Biblia, la vamos a estudiar, pastor. Así es. Entonces hay que pagar el precio en la comunión. En la comunión. Hay que pagar el precio en la búsqueda del Espíritu Santo. Hay que pagar el precio incluso, ¿verdad? En esos tiempos donde tenemos que separarnos hasta de nuestra propia familia por causa del Evangelio, pastor. Así es. Entonces es necesario pagar el precio, mis hermanos. ¿Qué otro aspecto tenemos, pastor? Una de las cosas, pastor, que es importante, ¿verdad? Porque a veces creen que pagar el precio es solamente pagarlo. No, el Señor Jesús dice algo muy importante. En Mateo 19:29 dice que cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pagar el precio, pastor, no es solamente, ¿verdad?, estar sufriendo como algunos lo interpretan, poner la cara así de huevo tibio. No. Pagar el precio significa que aún aquello que nosotros renunciamos, nos despojamos, Dios en su gracia, en su misericordia, lo va a remunerar. No como pensamos, no como yo creo, sino a su manera por causa de estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso es un texto muy hermoso porque viene una pregunta. Así es. Eso, a Jesús le hicieron una pregunta, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Así es. Entonces, imagínense, los apóstoles preguntaron eso. ¿Por qué? Porque estaban pagando un precio. Y no vamos a entrar muy profundo en esto, ¿verdad? Pero usted tiene que saber que Jesús no solamente tenía más de 500 seguidores, sino que tenía otros grupos y tenía estos 12 apóstoles. Así es. Por año y medio estuvieron saliendo con Jesús el fin de semana. Por año y medio, pero después Jesús escogió a 12 y puso un tesorero. Estos 12 hombres eran casados. Y ese va a ser otro tema. Pero estos hombres eran casados y ellos lo dejaron. Quiere decir que en medio del predicar el Evangelio, Jesús les tenía que haber dado algunos días, vayan a visitar a su esposa, y les tenía que haber dado sustento económico, porque ellos tenían un tesorero. Usted sabe que Judas era el tesorero del ministerio, y seguro que cuando Jesús tenían tiempo de descansar, Jesús le decía a Pedro, toma este dinero, vete a tu casa, atiende a tu familia, provee lo que necesitas, y mañana en la tarde vente para acá. Y eso, yo imagino que Jesús tuvo que estarlo haciendo. Pero ellos estaban pagando el precio, pastor. Así es. Ellos no estaban en casa. No. Después de que Jesús los llamó, dice que estaban todos los días con él, a menos que esos días, y yo no tengo que decirle dónde está en la Biblia, porque yo creo que Jesús tenía que haber cuidado la familia. Así es. Y estoy seguro que Jesús le decía a Pedro, vete, y después le decía a Natanael, o le decía a Lucas, ¿verdad? Perdón, a Mateo, vaya, cuide a su familia, y les tenía que haber provisto. Así es. Pero este va a ser otro tema. Entonces, hay que pagar el precio, hermanos. Así es. Hay que pagar. Los apóstoles lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Por seguir a Cristo, por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué otra característica tenemos, pastor? La tercera característica es que cuando se tiene una visión, nosotros ya no vemos lo temporal, lo terrenal, sino que ahora ponemos la mirada en las cosas eternas, es decir, en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios, pastor, son eternas. Eso es correcto. Entonces, así es. Cuando nosotros ya tenemos la convicción que somos llamados y escogidos, ya nosotros no estamos viendo las cosas que perecen. Ya nuestra vista no está en las cosas temporales, sino en las cosas eternas, ¿verdad? Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que en el caminar del llamado y escogido hay un punto. Nosotros le llamamos el punto de no retorno. Así es. Cuando usted ha decidido servir a Dios, cuando usted tiene la convicción, usted renunció a su trabajo, usted renunció a su propiedad, usted renunció a su país, usted renunció para hacer la voluntad de Dios. Mire, llega un momento, pastor, en la vida de los hombres y las mujeres de Dios, que no importa lo que pase. Mire, no importa que el diablo se levante, ¿verdad? Quiero que sepa que cuando un hombre y una mujer tienen la convicción y hemos pasado del punto de no retorno, nuestra esperanza, nuestra vista
no está en nada terrenal. Estamos con la vista puesta en lo invisible, Así es. en las promesas de Dios. Por eso se acuerda lo que el apóstol Pablo dijo, pastor, usted allá en Romanos 8:28 por allá, cuando él dijo, ¿verdad? Que primero que estaba muerto. Así es. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y dijo, ni lo alto, ¿usted se acuerda? Ni lo profundo, ni lo visible, ni lo invisible, nada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, qué lindo tener esa convicción de que fuimos llamados y escogidos, pastor. Así Se es. puede levantar el enemigo como río, se puede levantar el infierno completo, y usted y yo nos paramos y decimos, nada me separará Así es. del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la última, pastor. Cuando hablamos de la última, pastor, nos referimos que cuando el hombre, una mujer, tienen una visión clara, vencen el temor. Denos un ejemplo entonces, pastor, porque cuando nosotros estamos convencidos, no estamos hablando de miedo, No. porque a todos nos tiemblan las piernas de vez en cuando, hermanos, pero somos capaces de vencer el temor. Explíquenos, es. denos un ejemplo bíblico. En el libro de los Hechos, pastor, Ajá. en el capítulo 21, el verso 10 al 14, la escritura dice que descendió un profeta llamado Agabo, Ajá. quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ay, qué cosa más poderosa. Gracias a Dios que no era Pablo no era un latino, ¿verdad? Así es. No, este Pablo no le tenía miedo a nada. Era un hombre que había renunciado a su posición como Así Moisés, como Nehemías. Había renunciado no le tenía temor a nada. Él estaba pagando un precio. Un precio, ¿verdad? Y estaba también, nunca estaba viendo lo temporal, sino estaba viendo lo eterno. No. Y ahora estaba declarando que él no le tenía temor a lo que viniera. A nada. Entonces, mire, si yo voy a ponerme de ejemplo, pastor, porque si yo estoy predicando en un lugar y viene un profeta reconocido y me dice, yo sé que vas para la siguiente ciudad, pero y me quita la faja y me dice, y empieza a amarrarse y apretarse el pescuezo, ¿verdad? Y me empieza a decir, así van a hacer contigo en la próxima ciudad y te van a entregar a cierta gente y vas a morir. Mire, yo ahí nomás hago maleta y de noche me voy para otro lugar. Pero, ¿qué cosa? Es que, hermano, no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Nosotros hemos viajado y hemos estado en ciudades que no son tan benevolentes con el evangelio y hemos tenido ataques terribles, pastor. Estábamos en un hotel y se vino un terremoto de casi 7.7. Ese hotel se mecía y yo dije, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Entonces me preguntaron si nos íbamos a quedar. Le digo, vamos a seguir, porque lo primero que le dicen a usted cuando hay un terremoto es que vienen un montón de terremotos más, muchas réplicas. ¿Qué van a hacer? ¿Se van o se quedan? Nos quedamos. Y yo le tengo miedo a los terremotos. ¿Quién no le va a tener miedo a los terremotos? ¿Verdad? Es fácil cualquier otra cosa, pero estaba en un hotel como de 22 pisos, pastor, y estoy casi en el último piso. Entonces, ese hotel se mecía como que estaba en una hamaca. Entonces, no es fácil. ¿Se queda o se va? Me quedo. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿por qué me quebrantan el corazón? Yo sé que eso podría pasar,
Pero yo no solamente estoy dispuesto a que me aten, a que me torturen, estoy dispuesto a morir si fuera necesario por mi Señor Jesús. Un hombre escogido, una mujer escogida, ¿verdad? Hermanos, ha vencido el temor. Así es, no le tiene miedo a lo que el enemigo puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos da ese valor. Así es. ¿Verdad? Nos da esa convicción de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, hermanas, es bueno ser llamado. Es hermoso ser llamado, pero es incomparable, es increíble ser escogido de Dios. Tener el privilegio de que a usted le digan maestro, que le digan evangelista, que lo llamen pastor, que lo llamen profeta, que lo llamen plantador o apóstol. Qué privilegio más grande que usted tenga ese nombre, esa función, con esa unción que Dios da. Qué importante ser llamado y escogido. Esperamos que si usted está sirviendo al Señor, si usted fue llamado por el Señor, ojalá que después de esta clase usted entienda que tiene que tomar determinaciones y renunciar a todo aquello que estorba para que Dios lo pueda usar al máximo, para que usted pues tenga nada más y nada menos conciencia de que tiene que pagar un precio, de que tiene que poner su vista en lo eterno y que ningún temor le va a mover de su manera de pensar. Así es, Pastor, ¿qué le parece si oramos entonces para que nuestros hermanos, principalmente estos hombres y mujeres que saben que Dios los llamó y que Dios los escogió y que ya días andan poniéndole excusas a Dios, oremos para que esta noche tomen la determinación, en este día tomen la determinación de decirle al Señor, todo lo voy a dejar por ti. Así es. Heme aquí. Heme aquí, sí. Oremos, Pastor. Oramos ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder entender que somos llamados, pero que también quieres que seamos de los escogidos. Por eso oramos, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, los jóvenes, Señor, que también están recibiendo este llamado, la confirmación. Oramos, Padre, para que tú les des la fuerza, el carácter, la voluntad, para poder renunciar a todo aquello que impide, Señor, avanzar y cumplir con la visión y propósito. Oramos, Señor, para que cuando paguen el precio no haya queja, sino que haya gozo. El gozo tuyo vaya por delante de cada uno de ellos. Oramos, Señor, para que la mirada de cada uno de tus hijos y de tus hijas esté puesta en el eterno, esté puesta en el autor, en el consumador de la fe. Y te pedimos, mi Dios amado, que todo temor sea vencido. Tu palabra dice que no nos has dado espíritu de temor, de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, declaramos que al renunciar, al pagar el precio, al poner nuestra mirada en el autor y consumador, nos vemos como tú nos ves, como vencedores, como vencedoras. Trae convicción al espíritu, al alma, a la mente de cada uno de tus hijos, Señor, y que tus promesas se cumplan sobre cada uno de ellos. Te damos gracias, Padre, por el llamado. Gracias, Señor, por permitirnos ser escogidos para cumplir el propósito y ser de bendición a donde tú nos lleves. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.